Bueno, ¿estamos todos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, arrancamos. Bueno, el objetivo, como dijimos, es fundamentalmente ver si alrededor de las 7, entre 7 y 7 y cuarto, podemos terminar este tema. Así descansan unos minutos, pueden rendir el parcialito. Vamos a empezar por la unidad 8, la parte 2. La parte 1 es medición de presión. Pero en virtud de que este es un poquito más largo, vamos a arrancar por medición de caudal. La medición de, perdón, la medición de caudal, prácticamente ustedes la ven en todos los procesos, en gran cantidad de los procesos de la vida cotidiana de la industria, y también lo vemos en la vida cotidiana nuestra, porque justamente las mediciones de caudales de agua, por ejemplo, a través de algún tipo de medidor, nosotros tenemos el sistema de facturamiento que nos puede hacer la empresa que nos provee el servicio de agua. Es un ejemplo nada más. Nosotros podemos dividir como métodos de medición lo que son los caudalímetros volumétricos y los que son los másicos. No vamos a estudiar todos los que están acá. Nosotros básicamente vamos a estudiar dentro de la categoría de los volumétricos los que son de medición directa a través de medición por presión diferencial, perdón. Nosotros vamos a trabajar fundamentalmente a través de los que utilizan el principio de medición por presión diferencial, básicamente la placa orificio, la tobera, el venturi y el tubo de Pitot. Y después vamos a hablar de los que son indirectos y nos vamos a, básicamente nos vamos a concentrar en los electromagnéticos, en los de turbina y hasta ahí nomás. Y después vamos a ver lo que son los medidores másicos, que fundamentalmente vamos a ver el medidor másico por efecto de Coriolis. Eso es básicamente lo que nosotros vamos a analizar para nuestra materia. Ustedes en esta diapositiva podrán ver de que hay muchos métodos para medición de caudal. De hecho, si algún día ustedes tienen la posibilidad de trabajar en la industria, van a ver que se utilizan varios de los que están mencionados acá. O sea, de que el hecho de que nosotros no lo veamos no significa que no se apliquen en la industria. Es más, básicamente, recordando que nuestra materia también es complementaria, es explicarle fundamentalmente los principios básicos de algunas de los procedimientos de medición de caudal. Dentro de los medidores volumétricos por presión diferencial, básicamente el concepto de la medición de caudal por medición por presión diferencial es cuando nosotros en una tubería introducimos una restricción. Esta restricción básicamente consiste en un anillo circular que tiene un orificio en el centro. Después vamos a ver qué es el concepto fundamental de lo que es una placa orificio. Pero hoy veámoslo como que de alguna manera nosotros estamos introduciendo en una tubería donde está circulando un fluido, estamos introduciendo una restricción. Entonces, como consecuencia de que hay una restricción, nosotros vamos a ver que antes y después de la restricción se mantiene el caudal, porque nosotros el hecho de que generemos una restricción no significa que estamos haciendo una variación del caudal. Lo que estamos haciendo fundamentalmente es una variación de la velocidad. Vamos a tener dos velocidades, obviamente, antes de la restricción, después de la restricción, y vamos a tener una presión. Acá hay un punto flojo que no se los puedo explicar porque sí se lo puedo explicar, pero como no vamos a medir, no vamos a ver medición de presión antes, nosotros podríamos medir a través de un tubo en U y
medir la altura de un fluido que tenemos, nosotros veríamos que va a haber una diferencia de presión antes y después de la restricción. En función de esta diferencia de altura, que básicamente es un delta P, porque esto es lo que a nosotros nos está diciendo que hay una diferencia de presión, vamos a trabajar para ver las expresiones matemáticas que nos vinculan el caudal con una diferencia de presión. Si nosotros tomamos como referencia el teorema de Bernoulli, que era el teorema de la conservación de la energía, nosotros podemos plantear la expresión de Bernoulli antes y después de la restricción. O sea, acá tenemos la masa, la altura, acá un poco me vuelo para atrás, fíjense que en este dibujo lo que nosotros tenemos es una tubería horizontal donde tenemos que hay una altura al centro del eje de la tubería, que es Z1, y bueno, hay una variación de la altura, pero vamos a hacer algunas consideraciones. En realidad vamos a mantener la altura constante. Entonces, antes de la restricción, la masa por la altura por la aceleración de la gravedad, más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más la masa por la presión dividida la densidad, más la energía interna, va a ser igual a la misma expresión del otro lado de la restricción, donde fundamentalmente, ¿qué es lo que está cambiando? La velocidad y la presión. Todas las demás cosas vamos a ver que se van a cancelar, por decir así, se van a cancelar porque se mantienen. Entonces, vamos a avanzar un poquito en la expresión. Nosotros, si consideramos que la tubería es horizontal y que el fluido es el mismo, o sea que, perdón, que la densidad es la misma y es ρ, y que la altura es z y la podemos cancelar entre las dos expresiones, y que no hay una variación de temperatura antes y después del estrangulamiento, porque estamos hablando de un fluido no gaseoso, estamos hablando de un fluido líquido, la expresión se simplifica un poquito. Entonces fíjense que la expresión básicamente me va a quedar en función de la masa, la velocidad y la presión. Haciendo algunas simplificaciones, que esto no les voy a hacer perder el tiempo ahora en la clase, después véanlo, yo les voy a subir la presentación y están los apuntes también. Nosotros fundamentalmente, una vez que avanzamos con la expresión, hacemos algunas simplificaciones de la expresión matemática, vamos a llegar un poco a esta expresión. Esta expresión básicamente nos está manifestando que el caudal, que básicamente después de la restricción, y antes de la restricción va a ser lo mismo, es el producto de la velocidad por la sección. Eso en cualquier tubería va a ser exactamente lo mismo. Y la expresión me queda que función de la sección después de la restricción por una raíz cuadrada donde está metida esta cosita. Esta cosita que era la diferencia de presión. Entonces, de alguna manera estamos observando que la medición del caudal es función de una serie de constantes y de la raíz cuadrada del delta P. O sea que el haber generado una restricción en una tubería me permite a mí poder determinar el valor del caudal. Hay algunas cositas que están relacionadas con constantes por las características de la medición y por las características de las tuberías, donde básicamente aparece una nueva constante que es la relación entre el flujo real y el flujo teórico. En función de eso nosotros generamos otra nueva constante que es esta C que está acá, dividido 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos beta cuadrado. Beta era la relación de diámetros, porque hemos pasado muy rápido esto.
pero beta era la relación que hay entre los diámetros. Beta, déjenme que, acá está. Beta es la relación entre el diámetro antes y después de la restricción. Bueno, finalmente, la expresión, de alguna manera, me sigue quedando en función de una constante y de la raíz cuadrada de otra constante, que esta es la aceleración de la gravedad, y esto, que es la diferencia de alturas de mi tubo de presión. Si eso lo vinculo con la densidad equivalente a la medición de columnas, de una columna de agua, nosotros tenemos la altura de la columna de agua, la densidad del agua, la densidad del fluido. Entonces reemplazo eso en la fórmula y básicamente me queda que en la medición del caudal sigue siendo función de una constante y la raíz cuadrada de otras constantes, y de esto, de la diferencia de altura, que en definitiva la diferencia de altura es la medición de la diferencia de presión. Los instrumentos que utilizan la medición de caudal por medición de presión diferencial, justamente lo que miden es la diferencia de presión antes y después de la restricción. El tema del cálculo de la raíz cuadrada es algo que lo determina el propio instrumento o lo vamos a poder determinar por afuera. Pero eso ya lo vamos a ver cuando veamos lo que es un transmisor de caudal. Nosotros lo que acá estamos viendo es que el cálculo del caudal se puede determinar en función de una constante y del delta P, de la raíz cuadrada del delta P. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No. Bien, avanzar. Bueno, estos son simplemente algunos agregados de algunos factores de corrección por dilatación, aunque en los instrumentos, todo esto que estamos nosotros viendo ahora, son parámetros que van configurando en función del catálogo que les da el fabricante. O sea, para nosotros es importante que sepan de dónde sale la expresión, pero no les voy a preguntar por qué significa F sub A. O sea, sí les puedo decir qué es F sub A, pero ¿cuál es el concepto del F sub A? No. Básicamente, lo que más nos interesa es que ustedes relacionen el caudal con lo que significa la diferencia de presión. En el caso de vapores y gases, obviamente hay algunos factores de corrección debido a lo que es la expansión adiabática, pero eso ya es porque ya no tenemos un fluido líquido, sino que tenemos un vapor. Entonces aparecen algunas expresiones que modifican un poquito la expresión, pero modifican porque aparecen nuevas constantes, pero seguimos teniendo constantes y seguimos teniendo la diferencia de presión. Entonces, en función de esto, de las expresiones matemáticas que hemos observado, si nosotros sabemos que podemos medir el caudal a través de una restricción de la sección, midiendo la diferencia de presión, empiezan a aparecer los dispositivos que nosotros utilizamos como elementos primarios para poder generar una restricción de caudal en una tubería. Básicamente, esos dispositivos, ¿cuáles van a ser? La placa de orificio, la tobera y el tubo de Venturi. Entonces ahora vamos a ver específicamente qué es la placa de orificio, qué es la tobera y qué es el tubo de Venturi, sabiendo que cualquiera de estos tres dispositivos lo que va a generar es una restricción en alguna parte de la tubería. Con esa restricción vamos a tener una variación de la velocidad del fluido y consecuentemente vamos a tener una variación en la presión antes y después de la restricción. A través de esa medición de ese delta P, nosotros vamos a determinar el caudal. Entonces aparece lo que se denomina placa de orificio. La placa de orificio básicamente es un pedazo de chapa que en el centro tiene un orificio calibrado. Cuando digo calibrado es que tiene una determinada medida,
De hecho, acá es un dibujo muy tosco, pero normalmente cuando se pone una placa de orificio en una tubería, tiene un número y ese número les está indicando cuál es el diámetro interior de la restricción. ¿Cómo se ponen las placas de orificios? La placa de orificio fundamentalmente, acá quizás no alcancen a darse cuenta, en una tubería lo que se hace normalmente es que se corta la tubería y se ponen un par de bridas y en el medio de las bridas, como un sándwich, se pone la placa de orificio. Es dentro de los métodos de medición de caudal por delta P, les diría el más económico y el más sencillo de montar. ¿Por qué? Porque lo que tienen que de alguna manera generar es un par de bridas. De hecho, ya el calculista o el diseñador de la tubería, como ya va a calcular la tubería y va a dimensionar la tubería para hacer una medición de caudal, en alguna parte de la tubería va a poner un par de bridas para unir la tubería. O sea, normalmente hay tuberías que son totalmente continuas, que son totalmente soldadas, pero en alguna parte tienen que poner un par de bridas para el ensamblado de la tubería y puede haber puntos determinados para poner la placa de orificio. En ese punto es donde nosotros montamos nuestra placa de orificio. Ahora bien, en función de dónde vamos a hacer la toma de presión, disculpen, la toma de presión es donde vamos a tener la medición de la presión antes y después de la restricción. Este es un gráfico que aparece en los libros justamente, que lo que le está manifestando como si tuviéramos un eje cartesiano donde vamos a tener en abscisas y en ordenadas el valor de la presión, donde la abscisa en este caso sería la longitud antes y después de la restricción. O sea, acá teníamos la longitud después de la restricción y acá antes de la restricción. Entonces, normalmente un diámetro antes, o un diámetro y medio antes, se hace un agujero en la tubería, se suelda un dispositivo, que es un tubo, básicamente, un tubo con una válvula, y ese es un punto de medición. Ahora, del otro lado de la restricción, fíjense que en función de lo que es la variación de la presión, la mínima presión no se produce en el punto de la restricción. Fíjense que en el punto de la restricción, voy a cambiar de color. En el punto de la restricción, que vendría siendo este punto, nosotros básicamente tenemos este valor de presión. Pero la mínima presión está acá. O sea que este sería el mejor punto para medir el delta P, porque me generaría el mayor valor de delta P, por lo tanto podría medir con mucha mayor precisión el caudal. O sea, cualquier otro valor de delta P ya se empieza a desviar y vamos a perder un poco de precisión en la medición. El tema es que hay un valor, primero, conceptualmente desde el punto de vista de precisión posiblemente te sea el mejor valor, pero no sé si sea el valor más económico para la instalación. Ahora vamos a ver la próxima figura. Esta es una figura donde lo que nosotros manifestamos, podemos mostrar, perdón, es los distintos puntos donde nosotros podemos hacer la medición de presión antes y después de la restricción. El fluido, lo que está acá, esto es lo que se llama la vena contracta. Entonces, este es el punto donde nosotros podríamos medir hidrodinámicamente, donde la vena contracta tiene la mayor velocidad y la menor presión. Entonces, hay varias maneras de hacer la medición del delta P. Una de ellas, posiblemente una de las más comunes, puede ser que la propia brida, la que va después soldada a la tubería, tenga el agujero en la brida, esté practicado un agujero que llega hasta la tubería o hasta el eje de la tubería.
En este caso, las dos bridas son iguales, pero fíjense que estamos midiendo el valor P1 acá y el valor P2 acá. ¿Cuál es el tema? Que en este punto de medición no tenemos la menor presión. ¿Tiene un pequeño error de medición? Sí, pero hay que ver la ecuación económica donde conviene ponerlo. Quizá acá es el valor más económico y dependiendo de para qué utilicemos la medición del caudal, por ahí si es una medición secundaria, que no tenemos que hacer grandes controles de proceso o es una medición dentro de todo secundaria dentro de nuestros lazos de control, podemos hacer esta medición. Ahora bien, si queremos tener una mejor precisión, ahí sí ya nosotros tenemos que hacer un agujero en la tubería y hacer la instalación de 2 tubos soldados a la tubería. Y acá sí yo les diría que esta es la instalación donde tenemos la toma, donde está justamente en el valor de mínima presión y máxima presión. Entonces aquí sí yo me voy a garantizar que estoy midiendo con el mayor delta P posible. Y en esta prácticamente no me sirve esto, porque si pongo acá el otro punto de presión, varios diámetros más allá de la restricción, y prácticamente, fíjense como un tema hidrodinámico, se va normalizando el valor de la velocidad del fluido y consecuentemente el valor de la presión también. Entonces acá yo prácticamente no sé si voy a tener un delta P, me va a dar un delta P prácticamente cero, o sea que no voy a tener una buena medición. Entonces estos son los distintos métodos que nosotros podríamos tener para hacer la inserción de los puntos de medición en la práctica. Básicamente lo que se utiliza es este y este otro, para cuando tenemos una placa de orificio. Los métodos de instalación, básicamente, esto es un diagrama muy básico, donde acá tenemos la tubería, el flujo, acá hemos simbolizado y que tenemos los puntos de medición sobre las bridas, se muestran válvulas que lo que hacen es de alguna manera permitir con estas válvulas, con estas que estoy mostrando en este punto y en este punto, lo que me permiten es cerrar estas válvulas y desvincular el sistema de medición. ¿Qué es este sistema de medición? El sistema de medición consiste en un elemento que va a poder leer la diferencia de presión. Está adosado lo que se llama transmisor de presión diferencial, porque vamos a ver para qué es el transmisor. Pero básicamente, a través de un sistema de válvulas, algunas que son un bypass, lo que se hace es, una vez que uno habilita las tuberías de llenado de la cámara de alta y cámara de baja de los instrumentos, hay un bypass que nos permite hacer el llenado de las cámaras de alta y de la cámara de baja del instrumento, y una vez que está todo compensado, se cierra el bypass y ya nosotros lo que hacemos es medir la presión antes y después de la restricción. Estos otros arreglos que están acá, básicamente son todos viables. Lo que pasa de que, dependiendo de un tema económico, conviene utilizar este, utilizar este, utilizar este. O sea, fíjense que dependiendo puede ser posición horizontal, vertical. Podemos utilizar 1, 2, 3, 4, 5 válvulas, es carísimo. Este es el más caro de todos. Podemos utilizar válvulas de purga, pero esto ya básicamente va en la instalación y no necesariamente ustedes ahora van a tomar esa decisión. Depende mucho del ingeniero que trabaje en la parte de instrumentación, en el diseño de la tubería, porque todo esto está fundamentalmente ligado con el mantenimiento de la instalación para los futuros para la parte de operación. Bueno, esto es simplemente algo que ya lo vamos a ver enseguida, lo que se llama las conexiones del alambrado o conexiones eléctricas del transductor, pero avancemos un poquito antes de hablar de transmisores.
Bueno, ahí vimos nosotros lo que es la placa orificio. La placa orificio, fíjense que tenía como ventaja, la ventaja más importante que veíamos de la placa orificio, era que tenía una construcción muy sencilla, es económica consecuentemente, pero no va a ser la más precisa de todas. ¿Cuál problema nosotros podemos visualizar? Perdón. Que el fluido que circula dentro de la tubería no debería tener materiales sólidos. ¿Por qué? Porque dependiendo del diámetro de la restricción y dependiendo de la cantidad de sólidos que tenga la tubería, podemos generar que los materiales sólidos se pongan se acomoden antes de la restricción y me empiezan a generar variaciones en la medición como consecuencia que tenemos materiales sólidos que están de alguna manera interfiriendo la circulación del fluido. O sea que nosotros lo que tenemos que lograr es que la tubería donde vamos a poner una placa de orificio tenga un fluido lo más limpio posible. Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer otros instrumentos. La tobera. La tobera es como su nombre lo indica, es una tobera, por la forma que tiene. O sea, tiene una sección equivalente a la sección mayor de la tubería y tiene una salida que es lo que nos da el diámetro de la restricción del caudal. ¿Qué ventaja tiene? Nos permite medir caudales mucho superiores a la placa de orificio. También es preferentemente tenga poco materiales en suspensión, aunque en la tobera, como nosotros de alguna manera estamos guiando el flujo, es más difícil que un material sólido nos genere de alguna manera una perturbación. Pero preferentemente nosotros deberíamos tener un líquido lo más limpio posible. ¿Cuál es la ventaja? Que nosotros acá sí conocemos el punto donde se produce la restricción del caudal y donde vamos a tener la mínima presión y la máxima velocidad. Tiene una pérdida de carga menor. ¿Qué significa la pérdida de carga? El hecho de poner una restricción, si bien nos genera un delta P, que nosotros queremos un delta P para medir, normalmente cuando uno pone una restricción en una tubería, está generando un delta P adicional porque hay vórtices que se generan como consecuencia de la turbulencia asociada a la restricción, que son efectos no muy deseados. O sea, uno cuando pone una restricción en una tubería, quiere poner un instrumento de medición que sea lo más preciso posible, pero que el instrumento no me genere de alguna manera turbulencias en el flujo del fluido. Genero una restricción para medir un delta P, pero en función de las características de lo que yo ponga, me pueden llegar a generar ciertas pérdidas de carga que se llaman como consecuencia de poner una restricción en la tubería. Esas pérdidas de carga ya lo vamos a ver cuando avancemos un poco en la materia con lo que es el cálculo para válvulas. Esas pérdidas de carga son como pequeñas resistencias que están puestas a lo largo de toda la tubería. Si tratamos de recordar un poquito electrotecnia, y no voy a decir electrónica porque es más electrotecnia, en electrotecnia tenían circuitos series, donde tenían una fuente y tenían resistencia que se podían poner en serie. Entonces, lo que nosotros ahora estamos hablando son resistencias que vamos poniendo en series. La placa orificio, la tobera, generan valores de pérdida de carga, que la pérdida de carga es una resistencia, y la placa orificio genera más pérdida de carga que una tobera. Ahora, fíjense un temita que está acá. El costo de una tobera es de 8 a 16 veces más caro que una placa de orificio. Ahora, la precisión es mejor.
tiene una precisión bastante mejor, 0,95 a 1,5%. Quiere decir que si tienen que hacer un análisis económico de lo que me conviene instalar por costo de instalación del elemento primario, tobera o placa orificio, está directamente relacionado con la precisión de lo que nosotros también queremos medir y qué vamos a hacer con lo que queremos medir. Si nosotros, con lo que medimos, vamos a hacer un control del caudal y lo vamos, de alguna manera, con ese control de caudal, vamos a tener un control de proceso o vamos a facturar algo, seguramente vamos a utilizar una tobera en lugar de una placa de orificio. Ahora, si queremos tener una medición del valor del caudal en una determinada tubería para tener una medición básica de lo que está circulando, y pongo una placa de orificio. De todas maneras, en grandes tuberías, y no se utilizan placas de orificio porque el delta, o sea, porque la pérdida de carga es bastante importante. Bueno, de la tobera pasamos a lo que es el tubo Venturi. Bueno, el tubo Venturi, acá yo les he mostrado una foto de un tubo Venturi de verdad. O sea, esto es una instalación industrial existente. ¿Cuál es la ventaja del tubo Venturi? Es el más preciso de todos. Fíjense que la precisión es del 0,75%. Es mucho más caro, 20 veces más caro que una placa de orificio. Su instalación es muchísimo más cara. Fíjense que acá está la brida, acá está la otra brida. Todo este espacio lo ocupa el instrumento. La placa de orificio era un sándwich que estaba acá en el medio. Entonces, en el caso del tubo Venturi, efectivamente es muy voluminoso, es muy costoso, pero es más preciso de todos. La ventaja del tubo Venturi, por ser el más preciso, es que conocemos exactamente los puntos de medición de presión antes y en la restricción, que es donde se produce la vena contracta, donde vamos a tener la mayor velocidad del fluido y la menor presión. En la industria, normalmente cuando tenemos que medir caudales con mucha precisión, se utilizan los tubos Venturi. Entonces, la utilización de tubo Venturi fundamentalmente pasa por la necesidad de tener una precisión la mejor precisión que podamos tener. ¿Alguna duda hasta acá? Discúlpenme. No, profe. Bueno, sigamos. Bueno, una cosa que me había olvidado. En el caso del tubo Venturi, ¿qué les permite? Mirando la fotografía, no mirando el grafiquito, les permitiría que el fluido no fuera tan limpio. ¿Por qué? Porque como es una guía, como prácticamente un fluido guiado, me permitiría que el fluido hasta tenga cierto grado de turbidez o con un cierto grado de contenido de sólidos que no me va a afectar la medición, porque los sólidos no van a tapar nada. Justamente al ser una restricción suave, guiada y con determinados ángulos calculados, van a ver que no, prácticamente la cantidad de sólidos no es importante. O sea, puede ser más importante que en los otros anteriores, que la placa de orificio del tubo PIT y la tobera, porque este me permitiría medir fluidos que tengan un poco más de turbidez. Y por lo que están viendo, me permite mediciones de caudales mucho mayores frente a la placa de orificio y frente a la tobera. Y prácticamente tienen muy, pero muy poca pérdida de carga. Bueno, otro instrumento que utiliza la medición de presión diferencial para el cálculo del caudal es el tubo de Pitot. Yo estas presentaciones las voy a subir las voy a dejar disponibles. Y acá yo lo que les he dejado en las presentaciones son enlaces de YouTube.
que lo que me interesaría, a falta de a veces capacidades didácticas para poderles manifestar todas estas cosas, a veces los videos, que son videos un poco más profesionales, les van a poder expresar con un poco más de detalle algunas cosas que son más fáciles de entenderla con un video de fabricantes, porque muchas veces todos estos videos son de fabricantes. Entonces, esto es uno de los tantos videos que pueden llegar a encontrar. Así que yo lo que les pediría, que una vez que suba la presentación, estudien por los apuntes, estudien por el libro, pero miren los videos, que es bastante interesante y es como animar a la curiosidad de que vean lo que hay en la práctica. Bueno, el tubo Pitot. El tubo Pitot básicamente es un tubo, como está acá dibujadito, que lo que tiene es, en el centro tiene un agujerito y en los costados tienen otros agujeritos. Uno está midiendo la presión total y otro mide la presión en el punto de la restricción. ¿Cuál es la diferencia? O la presión estática, perdón. ¿Cuál es la diferencia con la placa orificio del Venturi? Que en el punto de medición, en el punto P2, la velocidad es igual a 0, porque acá no va a circular presión para ningún lado, sino que estas van a ser nuestras tomas de presión de nuestro instrumento de medición de presión. O sea, nosotros acá vamos a poner nuestro instrumento que va a tener la cámara de alta y la cámara de baja para medir el delta P. Entonces, hay una simplificación de la fórmula, ahora avanzamos un poquito y lo van a ver. Hay una simplificación de la fórmula donde la velocidad V2, que era la velocidad después de la restricción, es igual a 0. Esto es básicamente para que vean cómo es esquemáticamente un poquito más bonito el dibujo, donde estamos midiendo la presión total y donde estamos midiendo que esta es la presión total, acá, y esta es la presión estática. Entonces, esta diferencia de altura es lo que a nosotros nos permite medir el caudal. Si algún día tienen curiosidad, los aviones, para medir la velocidad del avión, porque no pueden medir la velocidad del viento, porque están circulando, cuando en la nariz del avión tiene unas flechitas que parecen flechas, esa es la palabra, que son tubos de Pitot, que es lo que me permite medir la velocidad. Entonces, en la aviación, justamente en la nariz de un avión, si alguno de ustedes viaja y sube por una escalera delantera y mira la nariz del avión, le va a poder ver un tubito que está expuesto al aire, y eso es lo que el avión utiliza, o los instrumentos de medición del avión utilizan para medir la velocidad. Básicamente, en vez de medir un fluido dentro de una tubería, es medir cómo se mueve el avión dentro de un fluido que es el aire. Pero es el mismo principio, son tubos de Pitot. Bueno, partiendo de la misma expresión de Bernoulli que habíamos partido para nuestra expresión general, la única simplificación que se hace es que V2 es igual a 0. Por lo tanto, la expresión se reduce y queda básicamente por esta expresión. O sea, me queda que la velocidad antes de la restricción es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la diferencia de presión y de la densidad del fluido. A nosotros lo que más nos va a interesar es justamente que el caudal es función de una serie de constantes, que es el área de la tubería, la constante C que habíamos visto que era la relación entre el caudal real y el caudal teórico, ¿y qué cosa? La diferencia de presión. O sea que fíjense que el tubo de Pitot sigue manteniendo lo que nosotros teníamos como medición de los caudalímetros indirectos por presión diferencial. Su precisión no es muy buena, pero normalmente se utiliza para mediciones grandes de fluidos. Si bien se utiliza, ¿cuál es la desventaja que puede tener? Si el fluido tiene suciedades,
y me tapa la entrada del tubo de medición y me quedé sin medición. O sea que evidentemente tiene esa gran desventaja. Profe, ¿por qué el 2 es 0? ¿Me puedes repetir que se me cortó internet? ¿Por qué el B2 es 0? La velocidad 2 es 0. Porque, claro, vamos acá al primer grafiquito. Porque fíjate que en este punto, o sea, acá tendrías, en este lugar, tendrías B sub 1. B sub 2 es donde estamos generando la restricción, que es el punto de medición, ahí. Y ahí, en ese punto, y ya no circula fluido, porque queda tapado por la cámara de alta y de baja de mi instrumento de medición de presión. O sea, no es que este fluido pasa y pasa de largo, sino que queda acá adentro. Entonces, en este punto, ese que es el punto de medición, la velocidad es igual a 0. Ah, claro. Es por eso. Se queda quieto ahí adentro el fluido. Se queda ahí, exacto, o sea, es más tosca la expresión, pero tienes razón, se queda quieto ahí adentro. Es así, sí, tienes razón. Sí, sí. Ok, bien. ¿Entendiste entonces el concepto? Sí, sí, sí. Ok. Bien. El tubo pitot, entonces vimos que es un tubo que está inserto dentro de la tubería. El tubo anúbar es varios tubitos de pitot. ¿Qué es? Un anillo circular, o sea, me cuesta siempre explicárselo porque lo ideal sería podérselos mostrar. Pero es un anillo circular que que tiene varias perforaciones. ¿Cuál es la ventaja del tubo anúbar? Imagínense un anillo, un anillo circular hueco que tiene agujeritos mirando hacia la tubería en el sentido del flujo, un contraflujo. Entonces, cada punto que yo estoy mostrando ahora con un circulito, es como si fuera un tubo de pitot. Entonces, ¿cuál es la ventaja del tubo de anúbar? Que tiene varios puntos de medición, no era como el tubo de pitot que tenía un solo punto. Entonces, de alguna manera, el instrumento lo que hace es una integración de todas estas presiones, o sea, no es que haga la sumatoria, sino que tiene varios puntos de medición. Y si nosotros tenemos un fluido lo más laminar posible, tendríamos de alguna manera distintos puntos de medición de la presión estática, porque la presión total la tenemos, perdón, la presión total es donde vamos a medir acá nosotros. La presión estática la miramos para el lado de atrás, que es como que no nos estamos moviendo. Entonces, el tubo anúbar, más difícil explicárselo cómo es físicamente el tubo, pero nosotros lo que tenemos son puntos de medición, donde la velocidad es justamente igual a 0 en esos puntos, y una conexión del lado de atrás, que lo que se hace es una medición de la presión estática. La ventaja que tiene con el tubo de pitot es que justamente al tener varios puntos de medición de la presión total, el hecho de que algún punto se pueda llegar a tapar no me interferiría tanto la medición como pasaría en un tubo de pitot, que en el caso de un tubo de pitot perdemos totalmente la medición de la presión. Bueno, hasta acá hemos visto, hasta el tubo anúbar, vimos los que utilizaban la medición de presión diferencial para medir el caudal. Ahora vamos a seguir trabajando con los instrumentos de medición indirecto y recuerden, volumétricos, ¿no? Y vamos a ver lo que son los de turbina. Los de turbina, básicamente lo que consisten es que dentro de una tubería insertan una turbinita. Imagínense un ventilador. Entonces, ¿qué pasa? Cuando circula fluido por dentro de la tubería, nosotros lo que vamos a hacer es lograr que la turbina gire. Es el principio de lo que utilizamos en máquinas hidráulicas para generación de energía. O sea, a través de la circulación de un fluido dentro de un
dentro de una gran tubería, nosotros movemos un rodete de una turbina y vamos a generar energía. Acá lo que vamos a hacer es mover un rodete pequeñito, que es el rotor de esta turbinita, y a través de hay dos procedimientos. A través del paso, acá nosotros ponemos lo que se llama un pick-up magnético, que es un instrumento que lo que hace es medir el paso de las paletas de la turbina sin necesidad de tocarlas. O sea, es un instrumento que por cada paso de una paleta hace la medición de cuántos picos tengo por unidad de tiempo, lo divido por la cantidad de paleta que hay en el diámetro de la turbina y yo podría determinar en la unidad de tiempo cuál es la velocidad de giro de la turbina y consecuentemente con algunas formulitas que sean proporcionales a los diámetros, puedo determinar el caudal. Este es un instrumento muy preciso. ¿Por qué es muy preciso? Porque realmente la velocidad de la turbina es directamente proporcional a la velocidad del fluido. Y la velocidad del fluido, en función del diámetro de la tubería, es el caudal. Hay dos métodos para que lo van a encontrar en los apuntes, que hay uno que es por variación de la reluctancia, que es lo que recién acabamos de ver, o sea, la velocidad viene determinada por el paso de las paletas de la turbina a través de un campo magnético creado por un imán permanente, que era nuestro captor. Y hay otro que es el que utilizaría, ustedes son muy jóvenes, pero lo que utilizaría un pequeño dínamo, que es, ponemos del lado de afuera, esto también es un poquito electrotecnia, ponemos del lado de afuera una bobina y ponemos imanes permanentes dentro del núcleo de nuestra paletita. Ponemos un norte y ponemos un sur, o sea, un imán permanente. Entonces, cuando gira la turbina, nosotros en una bobina podemos generar una fuerza electromotriz. Posiblemente estén un poquito olvidados de lo que es electrotecnia, algunos de ustedes. Pero bueno, tendrían que repasar un poquito para que me crean de que cuando yo tengo una variación de un campo magnético en una bobina, yo voy a generar una fuerza electromotriz. ¿Qué pasa? Yo no voy a medir la fuerza electromotriz, voy a medir la frecuencia de una fuerza electromotriz de corriente alterna. Y la frecuencia, que está en el orden de 250 a 1200 ciclos por segundo, es una manera de medir la velocidad. Consecuentemente, es una manera de medir el caudal. Son instrumentos extremadamente precisos. Esto debe ser uno de los instrumentos más precisos. Pero ¿qué desventaja tienen? Son costosos, no son para grandes tuberías y fíjense que cualquier obstrucción lo que va a hacer es me va a parar la turbina. Se utiliza para contraste de medición de caudal en grandes máquinas hidráulicas, cuando se quiere hacer mediciones de caudal para hacer la medición de la potencia generada por una turbina hidráulica. Nosotros necesitamos saber el caudal exacto que está entrando una turbina de un generador hidráulico. Entonces, se utilizan muchas de estas turbinitas puestas en la tubería principal de ingreso a la turbina de una máquina hidráulica y con esto se mide el caudal. Se ponen varios puntos, o sea, no es objeto de nuestra materia. Pero para que sepan de que son de los instrumentos los más precisos. Esta es la construcción, básicamente. Fíjense que ya vienen armaditos. O sea, ustedes no se tienen que poner a armar la turbina dentro de la tubería, sino que ya vienen para montaje en brida directamente y vienen totalmente ensamblados. Y lo que ustedes están viendo acá afuera vendría siendo la parte electrónica. La parte electrónica es la que vamos a ver que se denomina transmisor. Y el transmisor es lo que nos va a entregar una señal eléctrica equivalente al valor del caudal. Esa señal eléctrica es la que ya vieron con la profesora. Puede ser una señal de 4 a 20 miliamperes, una señal de 0 a 10 voltios, una señal de 0 a 20 miliamperes. Y esto
en nuestros sistemas de controles, asociándolo a lo que han visto ya con la profesora, toda esta parte es la que a nosotros nos permitiría medir la variable controlar. O sea, nosotros si vamos a medir caudal, controlar caudal, lo tenemos que medir. ¿Cómo lo vamos a medir? Con diferentes elementos primarios, placa orificio, venturi, pistón, turbinita, pero lo vamos a convertir en una señal equivalente de 420 mA que nos va a dar el valor del caudal instantáneo, que es el valor del caudal realimentado de lo que nosotros queremos controlar. O sea, para que vayamos asociando, lo que son nuestros sensores con lo que es nuestro controlador. ¿Alguna duda de turbinas? Bueno, muchas gracias. Parece que está acá muy bien. Una cosa que por ahí les quería aclarar, acá vos le has dejado varios links de YouTube, pero también hay en el aula abierta varios videos, no sé si son los mismos, algunos sí, otros no, que les pueden ayudar a completar un poco entender cómo funciona. Y una cosa importante, ese transmisor que el ingeniero les señala es justamente de donde sale los 4 a 20 miliamperes que llegan al controlador. Que yo les digo es la señal CDT que llega al controlador, es la que proviene de ese transmisor. O sea, de todo ese aparatito que estamos viendo, de ahí sale. Claro, o sea, el sensor propiamente dicho puede variar, pero los transmisores son los que convierten la variación que sea, de inductancia, de reluctancia, de delta P, en una señal 4 a 20 miliamperes que va a llegar al controlador. Perdón que interrumpí. No, está bien. Haciéndolo así muy tosco. Nosotros acá teníamos controlador más proceso. ¿Se acuerdan que con la profesora vieron? Lo estoy haciendo muy tosco, por favor. Entonces, en nuestro lazo de control realimentado, acá teníamos nuestro set point. Disculpen que yo no soy muy santo para el dibujo con computadora. Entonces ustedes van a tener un set point y fíjense que de alguna manera acá es donde evaluábamos la señal de error. La señal de error es la diferencia entre el set point y el valor de la realimentación de nuestra variable controlada. Entonces, en este punto, que este es nuestro punto de medición de la variable controlada, ahí es donde vamos a tener estos sensores. Acá es justamente caudal, pero ya vamos a ver que puede ser presión, que puede ser temperatura, bueno, depende de nuestro lazo de control. Pero que estamos dibujando, y justo ahora nada más, esto que está acá justamente es nuestro transmisor de caudal que nos va a realimentar el valor de 4 a 20 mA a nuestro sumador, que es el que va a procesar el set point con la variable realimentada, y ahí vamos a determinar el error. Ahí les queda un poquito más claro. Ya que estamos, podemos aclarar que la primer foto es un sensor en donde pueden visualizar el valor medido, digamos, en el display. El otro pareciera ser ciego, salvo que tenga el display del otro lado. Y bueno, cuando veamos la parte de nomenclatura y de instrumentos, ahí tienen varios de estos, de esta forma o sea, vamos a representar estos instrumentos a través de algunas letras que van a permitirnos determinar todas estas características que tienen los instrumentos. Bien. Bien. Muchas gracias, Susana. Bueno, después habíamos visto los de turbina y ahora vamos a ver los magnéticos. Lamentablemente yo soy el malo de la película y les hace siempre recordar electrotecnia. Había un principio de la electrotecnia que nosotros, si teníamos un conductor
dentro de un campo magnético y movíamos ese conductor dentro del campo magnético, nosotros generábamos en el conductor una fuerza electromotriz. Basado en la ley de Faraday, justamente, que es eso que acabo de manifestarles, y considerando de que el fluido es nuestro conductor que se está moviendo y que hay una longitud que es dentro del elemento de medición que nosotros tenemos, nosotros podemos hacer que tenemos una tubería, de alguna manera generamos un campo magnético a través de una bobina que me genera un norte y un sur. En forma perpendicular, nosotros ponemos un par de electrodos y como consecuencia de la circulación del fluido, vamos a obtener una fuerza electromotriz en este par de electrodos. O sea, fíjense, es la combinación de un campo magnético B, de una velocidad del fluido y vamos a obtener una fuerza electromotriz. Esto es simplemente una representación un poquito más gráfica para que entiendan cómo es el campo magnético, cómo son nuestras bobinas que generan ese campo magnético, cómo son nuestros electrodos para medir la fuerza electromotriz y nuestro conductor es el fluido. Entonces, una de las cosas que es más importante para los instrumentos electromagnéticos o magnéticos es que el fluido tiene que ser conductor. O sea que fíjense de que cuando nosotros les hagamos una pregunta en el final, una de las cosas más importantes que ustedes tienen que recordar para estos instrumentos, aparte del principio de funcionamiento, es que lo que circula por el instrumento sea un conductor, sea un elemento conductor. O sea, que el fluido sea conductor. Si el fluido no es conductor o buen conductor, la medición es muy pobre. Entonces, sobre la base de la ley de Faraday, nosotros teníamos que la fuerza electromotriz, que es la tensión generada, depende de una constante, que fundamentalmente siempre hay una constante, B, que es el campo magnético, la densidad de campo magnético, L, que es la longitud del conductor. ¿Qué longitud del conductor hablamos? El largo que tiene nuestro instrumento, donde estamos haciendo la medición de la velocidad. O sea, no es cualquier valor L, es el valor exactamente que está dentro de la bobina de la bobina del conductor que me genera el campo magnético. Y D es la velocidad del fluido. Entonces, fíjense que la fuerza electromotriz es directamente proporcional a B por L por B. Esto es electrotecnia. O física 2. No nos vayamos a electrotecnia. Esto es física 2. Entonces yo puedo despejar la velocidad en función de la fuerza electromotriz y estas son constantes. Porque el campo magnético lo genero. L es la... Hola Vivi, ¿cómo andás? El material... Bien, ¿y vos? Espérenme un cachito que la profe no ha apagado el audio. Entonces, B es el campo magnético, L es la longitud del instrumento, o sea que todo esto es una constante. Por lo tanto, la velocidad me queda que es directa, la velocidad que voy a medir, es directamente proporcional a la fuerza electromotriz que voy a medir. Entonces, conociendo Claro. que el caudal es la multiplicación de la velocidad por el área, siendo el área una constante también, fíjense que finalmente, haciendo algunas cosas constantes, me va a quedar, me va a quedar que la velocidad, el caudal es directamente proporcional a una constante, a la fuerza electromotriz, y estas son constantes. ¿Qué constantes son? El diámetro de la tubería o el diámetro del instrumento, ¿no? B, que es el campo magnético, y esto es medible. En la práctica, estos instrumentos, ustedes no se tienen que poner a medir la fuerza electromotriz. Los instrumentos vienen asociados con una electrónica que hace el procesamiento de esta fuerza electromotriz, y el transmisor, básicamente, es el que de alguna manera ustedes hacen una parametrización. El fabricante
les entrega a ustedes un instrumento con determinado diámetro, que fíjense que es así como se lo estoy mostrando en esta pequeña figura. Está montado entre dos bridas, o sea, es un instrumento compacto que uno compra. Entonces, la electrónica lo que hace es resolver la medición de la fuerza electromotriz. Ustedes lo que hacen con la electrónica del instrumento es parametrizar el diámetro, parametrizar algunas funciones de las características del fluido que están midiendo, y el instrumento directamente se encarga de calcularles el caudal. Son instrumentos extremadamente precisos, pero recuerden que lo que tienen que considerar es que son instrumentos que tienen que tener, son fluidos que tienen que ser conductores. ¿Alguna duda de este tipo de medición? Profe, no me quedó muy bien claro acá lo de la bobina. O sea, la bobina está dentro del instrumento. Afuera. Bueno, lo que pasa es que, me voy a volver para atrás. En realidad, la bobina está del lado de afuera. ¿Para qué? Para hacer circular una corriente, para generar un campo magnético que es esta. ¿Alcanzas a ver ahí las líneas del campo? Sí. No sé si, bueno, Sí. no sé si agrandártelo. ¿Ahí lo ven más grandecito? Sí, se ve más grande. Bien, entonces, la bobina, que recién usted me preguntaba, es esta cosa, esto que aparece en color gris, que básicamente está externo al tubo, no es que esté adentro del tubo, está externo al tubo. Y por ahí se hace circular una corriente continua que de alguna manera me genera un polo norte abajo, un polo sur arriba, por eso las líneas de fuerza van de norte a sur, pero es un campo magnético fijo, o sea, no es variable, sino que con las bobinas estas que tengo, lo que hago es hacer circular una corriente continua para generar justamente ese campo magnético. Como ya el campo magnético lo tengo, o sea que tengo este B que está acá, lo que pongo es un par de electrodos a 90 grados de ese campo magnético, y lo que hago es, cuando circula el fluido, en este par de electrodos yo voy a medir esa fuerza electromotriz. En realidad la bobina lo que hace es generar el campo magnético fijo que yo necesito para la medición. El B, Ahí, sí, ahora me quedó claro. ¿Me quedó claro? Vale. Sí. Gracias. No, con mucho gusto. Yo lo que les insisto un poco, como dijo la profesora, a falta de herramientas didácticas por estar en remoto y no ser lo suficientemente didácticos a veces nosotros los ingenieros, los invito a que por favor vean los videos, son muy interesantes. Y cualquier cosa siempre estamos a su disposición para charlarlos y para podérselos explicar. Pero estamos tratando de compensar la falta de pedagogía y didáctica a través de estas ayudas que son muy importantes. Bien, sigamos. Bueno, en definitiva lo que dijimos, la medición del caudal es función de todas constantes y una sola variable que es medible, que es la fuerza electromotriz. Y la fuerza electromotriz se encarga el mismo instrumento de medirlo. Bueno, hasta acá lo que vimos son los instrumentos volumétricos. Los másicos, o sea que son instrumentos que miden cantidad de masa, básicamente los que nosotros vamos a estudiar son los que utilizan el método del teorema de medidor de Coriolis. El medidor de Coriolis, el efecto de Coriolis, era el efecto, voy a adelantar el slide porque es más fácil con esto. Imagínense una persona que está en un plato y que el plato está fijo. La persona está con un movimiento rectilíneo tratando de ir del centro del plato hacia la parte de afuera del plato. Si el disco está fijo, no hay ningún problema. Si ustedes al disco lo empiezan a hacer girar,
ya el móvil, que sería nuestra persona, no va a poder seguir una trayectoria rectilínea, sino que va a seguir una trayectoria que está desviada por lo que se llama una fuerza de Coriolis, o sea, el movimiento del plato, esa velocidad angular del plato, me va a generar sobre la masa, que es nuestro individuo, una fuerza, que es la fuerza de Coriolis, que va a depender de qué cosa. Va a depender de la masa, bueno, 2 es una constante, la velocidad angular, perdón, y la velocidad radial que tiene el móvil. Entonces, sobre la base de este principio, vamos a ver cómo nosotros utilizamos este principio para la medición de caudal. El slide anterior básicamente es lo mismo, lo que está diciéndoles es que si ustedes tienen una pelotita que la lanzan en un círculo que no está girando, esa pelotita tiene una velocidad radial, que es v, y que estaría en este sentido. Cuando al círculo ustedes lo empiezan a hacer girar, aparece una componente angular, consecuencia justamente de la velocidad de giro del plato. Consecuentemente, la trayectoria de la pelotita ya no es una trayectoria rectilínea, sino que tienen esta trayectoria. Esa trayectoria es como consecuencia de que aparece esta fuerza de Coriolis. Entonces, es una combinación de la velocidad angular con la velocidad radial, y de alguna manera hay una relación que las vincula, esa fuerza de Coriolis, con la masa y las dos velocidades. Vamos a aprovechar este efecto Coriolis nosotros para poder medir caudal. Nosotros este principio de medición de Coriolis fundamentalmente lo utilizamos este tipo de medición sobre la base del efecto de que produce una deformación en un tubo que tiene una forma de U. Imagínense un tubo que tiene forma de U y por dentro del tubo nosotros vamos a hacer circular nuestro fluido. O sea, acá está dibujado, pareciera que fuera una pared y un tubo. En realidad esto no es una pared, sino es que es la tubería. Entonces tenemos un tubo en U que toma en una parte aguas arriba y aguas abajo, por decirle así, toma una parte del fluido, o sea que una parte del fluido vendría a ser esto. Hace así y sigue. Entonces, ¿qué pasa? Hay un elemento oscilador que lo que nos hace, imagínense que no estoy haciendo circular nada por adentro del tubo. Yo si de alguna manera pudiera lograr que este tubo empiece a vibrar, o sea que empiece a moverse hacia arriba y hacia abajo, acá es donde me falla la virtualidad. Yo estoy de alguna manera externa tratando de hacer que el tubo vibre de arriba hacia abajo, por eso está dibujado en gris claro y negro, como que el tubo estoy haciendo de que tenga una oscilación Sí, yo también estaba terminando de leer primero. Con esa oscilación determinada, si yo hago circular fluido por dentro del tubo, en esas condiciones, yo estaría haciendo circular un fluido en este sentido acá, y estaría haciendo circular el mismo fluido en este sentido por la otra rama. O sea, por este lado la rama circula así, da la vuelta y circula así. Si esto está oscilando en este sentido, van a aparecer unas fuerzas, que es esta y que es esta, que están vinculadas al efecto de Coriolis. Esas fuerzas hacen que si yo tuviera un observador mirando el tubo de frente, podría observar que el tubo tiene una deformación como esta, como que la rama inferior tiende a irse hacia abajo y la rama superior se tiende a ir hacia arriba. Entonces, esa deformación del tubo forma un determinado ángulo θ, que es esa deformación angular que aparece acá.
¿De qué va a depender esa deformación angular? Va a depender de la velocidad del fluido, va a depender de la frecuencia angular, omega, con que estoy haciendo vibrar, mover este tubo en U hacia arriba y hacia abajo, va a depender de la masa de fluido que tengo acá dentro del tubo, o de la parte recta fundamentalmente, y va a depender de otras variables que las vamos a ver ahora en un par de fórmulas. Si avanzamos, nosotros la fuerza de Coriolis, que ya habíamos visto la expresión, que era esta, donde m de la masa del fluido contenida en el pedazo del tubo recto, o sea que, perdón, es masa por unidad de longitud, o sea, no es la masa de todo el fluido que está circulando, sino que la parte de masa que hay acá, o sea que es masa por unidad de longitud. Omega es la velocidad angular, que es la vibración de nuestro tubo en U, por eso acá está dibujado como en distintas posiciones, y B es la velocidad del fluido. Entonces, fíjense que la fuerza de Coriolis va a aparecer como consecuencia de la masa que está involucrada, como consecuencia de la vibración y como consecuencia de ¿qué cosa? Lo que nosotros queremos medir. Entonces, como el tubo se deforma hacia un lado con una fuerza de Coriolis F y de la otra rama con otra fuerza de Coriolis F, nosotros vamos a tener un momento, un torque, un par. Ese par es dos veces la fuerza de Coriolis por el radio, o sea, en este caso es por el eje, no se llama, es por el radio del... Palanca. La palanca, gracias por la ayuda. Por la palanca, sí, no me salía a mí la palabra, tienes razón. Entonces, el momento que aparece es F por R multiplicado por 2, porque son dos fuerzas, una para abajo y la otra para arriba. Entonces, si empezamos a jugar con un poco la matemática, me aparece que el momento es 4 veces omega, que es la velocidad angular, R, que es la mitad de nuestro instrumento, o sea, R, siendo R la distancia que hay entre las dos columnas de toma de agua, o de toma, perdón, del fluido, R pequeña es la mitad de R, o sea que 2R es igual a R mayor. Entonces, ahora, B por R a nosotros, perdón, M por B a nosotros nos va a definir lo que se llama caudal másico. Ese es nuestro caudal másico. La masa por la velocidad nos va a definir nuestro caudal másico. Entonces, fíjense que el momento, o el torque, va a ser 4 veces un valor conocido, que es la frecuencia, un valor conocido, que es una distancia, y esto, que es lo que nosotros queremos determinar. ¿Por qué pongo un signo de pregunta? Porque lo que es desconocido es la velocidad, y nosotros de acá es donde queremos calcular el caudal másico. Entonces, nosotros, omega va a ser nuestro caudal másico. Bien. Por otro lado, ¿cuáles son las unidades del W, el caudal másico? ¿No debería ser kilogramo por segundo, por ejemplo? Claro, pero acuérdate que M era kilogramo masa por... masa, claro. Acá, sí. Eso quiero que te recuerdes. Sí, es un poco rebuscado todo esto, pero acuérdate que M, que es la masa, pero es masa por unidad de longitud. Entonces ahí sí cancelas, para que me creas, digamos, cancelas ahí sí cancelas el kilogramo masa por segundo. Y ahí estás calculando justamente el caudal másico. ¿Te quedó claro? Sí. Avanzamos. Bien. Bueno, por otro lado, la deformación del tubo está directamente relacionado a la constante elástica que tenga ese material con que está construido el tubo. Entonces, el torque depende de quién, de la constante elástica y del ángulo tita. El ángulo tita es la deformación. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que cuando el tubo
circula un fluido por dentro, se va a deformar. Obviamente, este ángulo θ está directamente relacionado a la velocidad, o sea que no es cualquier ángulo θ. O sea, el ángulo θ va a ser mayor cuanto mayor sea la velocidad del fluido que tenemos adentro. Entonces, bueno, haciendo igualaciones de expresiones, me va a quedar que el caudal másico es directamente proporcional a una serie de constantes, que son estas, y el ángulo de formación. ¿A dónde viene el gran problema que nosotros tenemos? Que medir el ángulo de formación es muy difícil. ¿Por qué? Porque la deformación que tenemos de estos tubos es muy pequeña. Entonces, no tenemos un instrumento para medir ángulo. Lo que se coloca normalmente son sensores, se llaman sensores magnéticos de posición, que lo que me pueden medir es el acercamiento y el alejamiento del tubo en esta parte y el alejamiento y acercamiento del tubo en esta otra parte. Entonces, yo puedo colocar sensores magnéticos que midan esta parte de la tubería y sensores magnéticos que midan esta parte de la tubería. Entonces, sobre la base de que vamos a mirar este dibujo, por favor. Acá en vez de poner un solo tubo en U, en la práctica se ponen dos tubos en U, que está circulando el mismo fluido. ¿Cuál es la diferencia? Que este tubo cuando sube, cuando yo lo hago vibrar, este lo hago bajar. O sea que vibran en contrafase, como se denomina. O sea, uno vibra para arriba y el otro vibra para abajo. O sea, lo que están haciendo es acercándose, alejándose, acercándose, alejándose. Si yo acá pongo un par de sensores que midan el acercamiento o alejamiento entre los dos tubos y llevo ese par de sensores a un instrumento que me pueda dar la medición de eso, voy a poder medir como una forma de onda, como si fuera una sinusoide. Si no circula fluido, esta rama y esta rama del tubo se baja al mismo tiempo, porque no está circulando fluido. Entonces, fíjense que la forma de onda, si yo comparo la forma de onda, perdón, si yo comparo, espérenme que está mal lo que dibujé. Wow. Disculpe. En este punto, fíjense que los dos pasan por un máximo y los dos pasan por un mínimo en el mismo momento. Ahora bien, cuando yo hago circular fluido, los tubos se empiezan a deformar. Como los estoy haciendo vibrar a contrafase, uno se deforma hacia arriba, por decir así, y el otro se deforma hacia abajo y viceversa. Entonces, lo que yo logro medir, lo que podría lograr a medir, es una diferencia de fase entre el sensor superior y el sensor inferior, el sensor de la derecha y el sensor de la izquierda. Esta diferencia de fase es una diferencia de tiempo, en definitiva. Entonces, lo que hacen los instrumentos de la práctica no es medir ángulo, lo que hacen es medir diferencia de tiempo entre las fases de un sensor y lo que mide un sensor y lo que mide el otro sensor. Entonces, en función de esta deformación que se produce, esta deformación que nosotros tenemos acá, y utilizando algunas formulitas de trigonometría que en definitiva son un poquito difíciles de entender en esta práctica, pero la tangente del ángulo θ, que este es nuestro ángulo θ, sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Nuestro cateto adyacente, acuérdense que era este, 2R. Y el cateto opuesto
es B por delta T. ¿Por qué? Porque la deformación, esta deformación que nosotros acá, es directamente proporcional a la velocidad y la diferencia de tiempo que nosotros medimos acá. O sea, la diferencia de tiempo depende de la velocidad. Entonces, nosotros podríamos decir que la tangente del ángulo θ es proporcional a la velocidad por el delta t dividido 2r, que es una constante. Como yo les comentaba que las deformaciones de los tubos realmente es muy pequeñita, nosotros podríamos asemejar que la tangente de θ es igual a θ para ángulos muy pequeñitos. Entonces, igualando las expresiones que habíamos encontrado anteriormente con esta expresión, la idea es independizarnos de θ. Para independizarnos de θ, lo que hacíamos era igualar justamente las expresiones del caudal másico con θ, y nos va a quedar que el caudal másico ya queda independiente del ángulo θ, pero sí queda dependiente ¿de quién? De una medición de diferencia de tiempo. Entonces nuestro instrumento, fíjense que tiene una serie de constantes constructivas, todas estas son constantes constructivas del instrumento, y una medición de diferencia de fase o diferencia de tiempo que mide la electrónica del propio instrumento. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es que el caudal másico queda como directamente proporcional al intervalo de tiempo que hay entre la forma de onda que genera uno de los sensores respecto del otro sensor. Esto que yo les estoy mostrando es cómo son normalmente los instrumentos reales. O sea, hay instrumentos reales que son tubos en U, hay otros que no son tubos en U, pero también utilizan una tubería que se deforma, pero básicamente lo que nosotros queremos lograr es poder medir en dos puntos distintos de la tubería, donde podamos ver la deformación de la tubería cuando está vibrando por un elemento externo. Entonces, una vez que nosotros podemos lograr medir esta diferencia de tiempo, nosotros podemos determinar el caudal másico. Los caudalímetros másicos fundamentalmente son dos tubos en U, como están acá dibujaditos. Tienen una parte que están juntos con una brida, o sea, no con una brida, con un elemento que junta los dos tubos, o sea, que permite que en esta parte estén totalmente rígidos. Y en el centro, lo que se llama bobina impulsora, yo les comentaba de que de alguna manera tenemos que lograr hacer vibrar los tubos. Esto es un elemento electrónico, es una bobina, que lo que nosotros hacemos es, por un campo magnético variable de corriente alterna, lo que hacemos es transmitir una vibración hacia los tubos que están externos. Esto que está acá es esto mismo que está acá. Entonces, fíjense, en esta parte ponemos la bobina colectora, que sería esta, y acá ponemos la otra bobina, que vendría siendo esta. Entonces, cuando empieza a circular fluido, la tubería superior se deforma de esta manera, justamente en la parte de atrás, esa es la parte de atrás que estamos viendo, es esto que estamos analizando acá, es eso. Entonces, nosotros vamos a ver que acá vamos a tener una medición, acá vamos a tener otra medición, y lo que a nosotros nos interesa es medir la diferencia de tiempo. Acá les dejo un enlace para que lo vean, porque es no tanto por la parte matemática, porque para que puedan entender físicamente cómo trabaja el instrumento. Básicamente el instrumento tiene esta forma, o sea, ustedes lo van a encontrar en la práctica, esta es una foto nada más. Su salida es directamente lineal con el caudal, no es afectado por las variaciones de la temperatura o la presión de la tubería. Es adecuado para casos de viscosidad variable, justamente en fluidos que consecuentemente por la variación de la temperatura varía su viscosidad. Y
y nos permite medir fundamentalmente caudales másicos en fluidos que son abrasivos, nitrógeno líquido, o sea, donde realmente los otros métodos de medición no serían aplicables. La desventaja es que es extremadamente voluminoso y para caudales muy elevados tampoco se utiliza, porque al ser tan voluminoso realmente su instalación es gigantesca. Pero son instrumentos extremadamente precisos y se utilizan para el facturamiento, o sea, para cobrar. O sea, por ejemplo, cuando se quiere cobrar agua o algún componente que es muy importante en determinados procesos, se utilizan este tipo de instrumentos. Esto es básicamente un arreglo. Profe, Sí. Sí, te escucho. entonces, Ay, no. Caudal. Ay, no te escuché bien. Sí, no, yo no tampoco te escucho. Ay, tenés un mal internet. A ver si es. Para esos tipos de líquidos. Si no escribí en el chat, Elías, porque no se te entiende. Podríamos hacer medirlo Ay, qué difícil. No, la verdad es que no se entiende nada. Por la densidad. No sé si alguien puede llamarlo o que nos escriba por el chat, porque la verdad yo no entendí nada. Gracias. Sí, discúlpenme, no pude entender la pregunta, así que tampoco sé qué contestar. Profe, mientras Sí. pido la pregunta, quería preguntar, lo que no me quedó claro es cómo hacen los dos tubos para vibrar de manera distinta, porque si el caudal va de un lado a otro... No. En realidad no es que vibren de manera distinta. No sé cómo podértelo explicar. Imagínate por un momento, imaginemos el tubo de arriba. El tubo de arriba está vibrando hacia arriba y hacia abajo, ¿no es cierto? Lo hago vibrar yo externamente, lo hago vibrar a través de una bobina externa para que gire, para que vibre hacia arriba y hacia abajo. Con esa misma bobina, cuando se dice a contrafase, significa que cuando yo genero una fuerza para que vibre para arriba, hago que el otro vibre, se vaya para abajo. O sea que en realidad no tengo cómo mostrar mis manos, pero es como, imagínate, pones tus dos manos, por favor, hace un sándwich como si fueras a aplaudir. Entonces, imagínate que la mano izquierda es el tubo de abajo y la mano derecha el tubo de arriba. Entonces, deja las palmas juntas y mover los dedos hacia arriba y hacia abajo en contrafase, no los dos hacia la derecha o hacia la izquierda, sino que la mano derecha, abrila hacia la derecha y la mano izquierda hacia la izquierda. Y se juntan, se abren y se juntan. Ese es el efecto, después horizontal obviamente, ese es el efecto de la vibración a contrafase que yo te quiero manifestar. Entonces, ahí entendiste cómo hacerlos vibrar a contrafase. Ahora bien, mirando cada uno de ellos por separado, como están vibrando a contrafase, su deformación también es a contrafase. ¿Por qué se utilizan en realidad dos tubos? Porque tenés mayor precisión en la medición de la diferencia de tiempo. Porque imagínate que quisiéramos medir ángulo, tendrías 2 θ, no tendrías 1 θ, tendrías 2 θ. Ese es el motivo por qué se utilizan dos tubos y no uno solo. ¿Te queda un poquito más claro ahora? Claro, sí, no había entendido cómo hacían para vibrar de manera distinta, o sea, para vibrar en contrafase, y es por causa de la bobina, ahora sí. Es por causa de la bobina que está en el medio, esta bobina que está acá dibujadita en el medio,
Y te repito, no les vamos a preguntar cómo hace una bobina para hacerlos vibrar. No, entendamos que es objeto de otra materia que no es de industrial, cómo hacer vibrar un elemento con una bobina externa. Pero se hace así, justamente, hace circular una corriente alterna de alta frecuencia en una bobina, y obviamente lo que inducís sobre un elemento metálico es una vibración. Entonces, si pones una bobina donde en el tubo superior la hace circular en un sentido y en el tubo inferior la hace circular en sentido opuesto a contrafase en corriente alterna, y vas a lograr que vibren a contrafase justamente. Ahí ha puesto Elías en el chat. ¿Querés que te lo lea, Fernando, o lo ves? Ahí lo estoy leyendo. Bueno, ¿por qué usaríamos el caudalímetro másico si podríamos usar el volumétrico y multiplicarlo por la densidad? En el caso de fluidos especiales se me ocurre, pero si no, no es, por eso preguntaba. En realidad, Elías, en realidad la ventaja del másico es que es su precisión. Entonces, toda vez que vos querés, podemos medirlo con un caudalímetro volumétrico, pero la densidad tendríamos que asegurarnos que está bien medida o que tenés una densidad constante, o sea, que no tenés una variación del fluido. No variación por el tipo de fluido, obviamente, pero no para medir caudal másico en realidad no se utiliza un volumétrico por la densidad. Lo que se hace es medir la masa que está circulando por esa tubería en todo caso. Es lo que se utiliza en la práctica. O sea, para medir caudal másico, ¿podrías utilizar lo que estás diciendo como algo accesorio? Sí, pero en realidad se utiliza el método de medición del caudal másico. No se utiliza un método indirecto, porque si claro, por un tema de precisión, más que nada, y digamos, un tema de precisión, un error más otro. Y sí, que va sumando errores, porque viste que el caudal volumétrico de alguna manera le vamos metiendo errores. Es eso, fundamentalmente. Claro, bien. Okay. Una cosa que también quería aclarar es que nosotros acá estamos dando algunos instrumentos de medición. Hay también otros caudalímetros másicos como el térmico. No desarrollamos todos los tipos. Si ustedes entran en Creus van a ver que hay muchos más, pero nosotros hemos seleccionado los que en control de procesos se usan más o son más corrientes, pero también hay otros caudalímetros másicos. Bien, gracias. Listo. Y bueno, ya para terminar y que descansen un ratito antes del parcialito, este es un arreglo básico, o sea, muy básico, ¿no es cierto?, de cómo se instala un caudalímetro másico. Básicamente puede ser horizontal o puede ser vertical. Acá es una instalación vertical, donde ustedes ven que tienen un arreglo de tubería, un arreglo de válvula, que lo que a mí me permite que en función de la posición de abierta o cerrada de estas válvulas, B1, B2, B3, BP1, BP2, nosotros podemos lograr tener una medición o, cuando hacemos mantenimiento, no afectar el proceso. Por ejemplo, queremos sacar el instrumento porque queremos hacerle mantenimiento, entonces lo que hacemos es cerrar la válvula B3 y B2, abrimos B1, el fluido sigue pasando por acá. Y nosotros tenemos el caudalímetro, que tiene un par de válvulas de purga, que lo que me permiten es vaciar del fluido que tiene adentro, hacer lo que se llama una contrastación, o sea, se saca el instrumento, se lleva un banco de calibración, se calibra, y una vez calibrado se vuelve a poner. Y nosotros en el proceso no hemos interferido para nada el proceso, porque si no ponemos este arreglo de válvula, y seguramente para hacer un trabajo de mantenimiento en el caudalímetro, tendríamos que parar todo el proceso. Bueno, lo último es una foto nada más, que lo que les muestra es el porte de lo que son estos instrumentos. O sea, realmente son instrumentos voluminosos. Ustedes dirán, ¿dónde están los tubos en U? Acá adentro. Ahí adentro están los tubos en U. Entonces,
Y me dirán, ¿dónde está la bobina captora? El día que vayamos a hacer el laboratorio le vamos a poder mostrar uno de estos instrumentos que está desarmado. Y lo van a poder ver y ahí seguramente nos puedan entender algunos de los conceptos que hemos manifestado en esta diapositiva. Bueno, básicamente este es el tema de caudal. No vamos a poder dar presión hoy, porque sí, realmente les agradezco el tiempo. Son las 7:20. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren hacer alguna consulta? No. Bueno, entonces hagamos una cosa. A las 7:30, o sea, dentro de 10 minutos, en aula abierta, van a encontrar habilitado una actividad que se llama cuestionarios parciales. Dentro de eso va a estar el cuestionario de la unidad 1. Lo vamos a dejar habilitado a partir de las 19:30. El tiempo es de 20 minutos y vamos a estar conectados. Nosotros vamos a seguir conectados por Zoom, o sea que cualquier duda que tengan nos las preguntan. Y si vemos que el avance de todo está más o menos bien, va a seguir estando los 20 minutos, y si vemos que el avance de algunos de ustedes medio, podemos llegar a extender, pero creemos que en 20 minutos es suficiente. En esta evaluación no hay restricciones de acceso, o sea, a pesar de que pueda haber alumnos regulares y alumnos que todavía están en condición dudosa, indefinida, lo pueden hacer con mucho gusto, no hay ningún problema, no hay ningún tipo de restricción. Así que bueno, no les quito más tiempo de descanso, descansen unos minutos y nosotros con la profesora nos ponemos a configurar el examen para que ustedes lo puedan rendir dentro de 10 minutos.